Hermanas y hermanos, bienvenidos a este primer episodio de Salus Project. Por acá este servidor que se llama Gerardo. Y por acá su esposa, Ariadne. La verdad es que estamos sumamente contentos de este día, de este primer episodio y de poder compartirlo con ustedes. El inicio de este sueño y de esta meta que surgió de la nada, después de ciertas conversaciones, Sí. después de algunos almuerzos. Sin planificar mucho. Sin planificar mucho. Parece mentira, pero sin planificar no mucho. sabíamos dónde íbamos a tener un set adecuado, cómo íbamos a comenzar, no teníamos nombre, no sabíamos qué hacer, pero bueno, aquí estamos. Definitivamente es la providencia de Dios que nos trajo hasta acá. De verdad, y súper felices y contentos, como decía mi esposa. Esto es un programa que lo iniciamos y lo hacemos con mucho amor y mucho cariño, impartiendo siempre ese poquito de Dios en cada uno de ustedes, pero que nosotros decidimos no quedarnos callados con lo que creemos, con lo que amamos, que es tanto la Iglesia Católica, la tradición, nuestra Santísima Virgen María, que aquí nos acompaña en la advocación de la Virgen de Fátima. Por acá tenemos a nuestro amado y querido San Pío Intercesor de Pietrelcina. Acá está una reliquia de un pañito usado por Padre Pío en fe. Y esto nos ha robado el corazón. Sí, definitivamente. Bueno, Cristo nos robó el corazón desde hace mucho tiempo. Cristo fue el que nos unió. Claro. Y Cristo es el que nos ha traído hasta acá. ¿Y por qué Salus Project? Mira. Cuéntales a las personas por qué decidimos Salus Project. Mira, Salus Project. Salus es una palabra latina que significa salvación. Entonces, Salus Project significa proyecto de salvación. Correcto. Porque nos enamoramos de esa palabra o esa oración que a veces escuchamos: sean santos, sean santos, sean santos. Pero para poder llegar a la santidad es también sinónimo de poder salvarse. Que llegar a la santidad es alcanzar el cielo. El cielo. Se entiende alcanzar el cielo como ser santo. Tal cual. Y para lograr eso sabemos, desde los padres de la iglesia, desde el mismo Jesucristo, a través de la Biblia, que tenemos que seguir una serie de pasos, un camino específico para lograr eso. Nosotros, antes de seguir explicando y compartiendo este podcast tan bonito, oremos. Me parece. Pongámonos en presencia del Señor. Claro que sí. Nosotros estuvimos de acuerdo en orar con el Padre Nuestro, el Ave María y el Gloria en latín. Se preguntarán, ¿pero por qué en latín si se puede hablar en español o en la lengua que nosotros conversamos? Pero es que el latín es la lengua oficial de nuestra Santa Iglesia Católica. El latín es una lengua sacra que incluso muchos exorcistas sí. como lo es el padre Gabriel Amor, dicen que cuando ellos invocan al Señor y cuando rezan en latín, el demonio se pone loco, se alborota mucho más. O sea, es como que hay una fuerza espiritual más grande por en ser las lengua oraciones sacra. En latín. Y claro. ojo, no es que porque vamos a hacer el rezo del Padre Nuestro, del Ave María y de Gloria en latín, es porque nos creemos superiores a otros. No, y eso es negativo. O sea, nosotros no nos creemos superiores porque oramos en latín. Oramos en latín porque nosotros creemos en el poder de Dios a través de lo sagrado, a través de lo que verdaderamente es sacro. Por eso nos encanta la tradición. Y que todas esas tampoco cosas. quiere decir que si hacemos la oración en español tenga menos efecto. Para nada, No pero tiene también nada es que ver una con eso. manera de enseñarles a cada uno de ustedes el cómo se ora, ¿verdad, mi amor? Claro. El cómo uno puede hacerlo. Desde lo tradicional y desde lo más sacro posible. Mira, desde lo que la iglesia toda la vida nos ha enseñado. Exacto. Entonces, dispongámonos para ellos. Nomine Patris, et Filius, Spiritus Sancti. Amén. Amén. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum,
adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amén. Bueno, mi amor, ya habiéndonos encomendado a Dios con esta oración, expliquemos, sigamos con lo que nos ha traído acá. Y una de las cosas que queremos compartirles es que de esa parte que nos ha traído acá es de tanto que hablamos, porque hablamos demasiado, para que sepan, y se lo recomendamos a todos los matrimonios, familias, que queremos dejarlo claro, esto no es un podcast para matrimonios, esto es un podcast para la familia, Familiar. para los que quieran unirse a la fe católica, para los que quieran salvarse, principalmente. Claro. Entonces, de ese motivo de querer salvarse, del querer ser santo, también nos preguntamos cómo podemos llegar a hacerlo. Y de ahí nacen todas estas conversaciones en la mesa, al momento de comer, en un momento de tiempo ocio libre. Usamos el ocio para poder conversar. Nos encanta acostarnos y empezar a hablar y hablar del día, hacer del ese día, resumen. mira, qué podemos hacer, qué no podemos hacer con respecto, no a esto, porque en verdad esto lo hemos hablado muy poco. Por eso decimos que no es tan planificado. No. Porque aunque ustedes vean, todo esto acá fue que, mira, vamos a ir al cowork de nuestro edificio, que es precisamente lo usan para trabajar, es un lugar para trabajar. No, usémoslo para... Ahí tenemos el set perfecto, para hasta esto, iluminación. hasta iluminación. Y fue así como, porque hay otra salita por allá, hay otro lugar por allá, y dijimos, mira, como que es Este es el lugar. el lugar. Entonces, mira, me dijiste, mi amor, hay una mesita por allá, bueno, tráela para acá. Tenemos nuestras imágenes allá en la casa, ¿cómo no vamos a compartir a Padre Pío y a la Santísima Virgen? Y así nació esto, prácticamente. Pero nace de esa primicia de querer salvarse. Y también que nos pasó en una de las últimas conversaciones que tuvimos justamente de la santidad y de la salvación, que le comenté a Gerardo como, si estamos hablando de esto y nos parece tan importante, ¿por qué no compartirlos con los demás? Y no porque lo sepamos todos, sino justamente para poder hablar de lo que está en nuestra mente, lo que venimos analizando, estudiando, investigando. Y también lo importante de compartirlo y sobre todo de compartirlo por estas vías digitales es que podemos saber también la opinión de ustedes, de los que están en la busca de este mismo camino o de los que no tienen nada que ver con este camino, opinan distinto. Lo importante es saber en dónde está cada uno de ustedes, qué piensa cada uno de ustedes y también ir enriqueciendo este podcast y este espacio con lo que ustedes quieren también conversar. Claro. Y ya metiéndonos en el tema que es salvación. O sea, salvación, qué palabra tan compleja. Tan compleja. ¿De qué me tengo que salvar? Claro, porque a veces nosotros pensamos, ok, bueno, la salvación ya fue dada por nuestro Señor Jesucristo en la cruz. ¿Por qué me tengo que salvar si ya Cristo murió por eso? Incluso por lógica, tú entiendes que salvación es salvarse, pero salvarnos de eso, ¿qué? ¿De qué? ¿Salvarnos de qué? Y sencilla y llanamente, como lo dice el Señor en su palabra, del infierno. O sea, existe el cielo y existe el infierno. Es un dogma de fe. Y si existe la posibilidad de que yo me pueda salvar, ¿por qué no acogerme a ello? Por supuesto.
¿Por qué, por qué no buscarla? ¿Por qué no buscar esa santidad que es la que nos va a hacer salvarnos al momento de declarar las cuentas ante el juez divino? Y sobre ¿Ves? todo, tener presente eso, que cuando nuestro cuerpo deje esta tierra, nuestra alma seguirá otro camino. Claro, Pero un camino que nadie conoce, entre comillas, porque nadie ha vuelto para contarlo, pero sí vino Jesús y Dios se encarnó y se hizo hombre para decirnos, esto es lo que existe, vengo a salvarlos, tengan cuidado con esto, con esto, con esto, porque yo los recibo con los brazos abiertos, pero claro, ustedes claro. tienen que hacer una serie de cosas y transitar una serie de caminos para poder llegar A a esa mí. salvación, que es Cristo nuestro Señor, que está en el cielo, y es el cielo para nosotros, y es el paraíso. Me encanta algo que decía el padre Jorge Loring. Creo que el padre Jorge Loring, y que lo extrañamos mucho, es uno de los mejores predicadores que uno se puede encontrar en la vida. Tiene un libro incluso Un libro que se lo que, recomendamos muchísimo, que se llama Para Salvarse, si no me equivoco, es sí, para Sin Para salvarse. Salvarse. Y él decía que, que el demonio, que el infierno y el cielo existen porque es dogma de fe, porque es palabra de Dios. Claro, Y que nosotros, eh, aunque neguemos que eso no existe, no quita que exista. claro. Y Que también que tener tú en niegues cuenta que tú niegues que tú creer en niegues, algo, yo no creo en eso, no hace que eso deje de existir no o dejes que eso deje de ser verdad. total, y sobre todo entender, como decía él, que nuestra Iglesia Católica no te dice que el infierno existe o que los demonios existen para meterte Para miedo. asustarte. Como él decía coloquialmente, no, es que la Iglesia Católica inventó ese cuento para asustar a las viejas. No es para asustar a las viejas, es para a nosotros Para como prevenir. fieles prevenirnos del infierno, prevenirnos de una condena Claro. que desde este punto de vista, con este buenismo tan común que existe, hasta han romantizado el mismo infierno. Si tú te pones a ver, hoy día existen hasta chistes del infierno como bueno, aquí estoy, o los reels que Claro. salen, hay unos reels que salen que dicen, que me da mucha risa porque, Cuando estoy en el infierno y veo caer a mi mejor amiga. por ejemplo, o que también lo ponen de que hay una persona viendo, no sé, está viendo a otro chico y ese chico tiene una enfermedad mental, entonces el chico por su condición hace una cosa loca, se ríe y aparece en el infierno. Ah, claro. Entonces o Jesús lo está O Jesús lo viendo ve desde atrás, o sí. Jesús lo ve desde atrás, entonces lo tomamos como Lo chiste, tomamos como un chiste, claro. lo tomamos verdaderamente como un chiste, pero familia, es más No es real un de lo chiste. que creemos. Es muchísimo más real de lo que creemos y nosotros como cristianos no podemos desligar de que, bueno, lo bueno existe y nada más. No, si lo bueno existe, lo malo existe. Incluso la lógica humana te dice que si tú ves un color negro, la contraparte es blanca. Hasta uno lo ve en lo cotidiano. No. Y por otro lado, también se pueden preguntar, bueno, Gerardo, pero no todo es tan radical o hay matices. Mi gente, en la vida espiritual las matices están bien extintas porque o estás con Dios verdaderamente o no estás con Dios. Y más allá de todo eso también, que está muy bien, es así, en la vida de Dios no hay matices, o es negro o es blanco, o estás con Dios o estás con el diablo. Claro, Pero más allá de eso también hay una ley, que es una ley súper terrenal, que es la ley de acción y reacción. Es la claro. ley de lo que hago y la consecuencia. La causa y el efecto. La causa y el efecto. Entonces, y no es solamente terrenal.
la consecuencia que nos espera a nosotros, lo que yo decía al principio, ok, en algún momento mi cuerpo va a dejar de existir, pero mi alma va a ir más allá, mi alma va a trascender a otro nivel, digamos, por hablar de Claro. alguna manera. Entonces, si estamos hablando de acciones y reacciones, ¿qué estoy haciendo yo para que esa reacción o esa consecuencia final sea verdaderamente el cielo? Que aunque no conozcamos el cielo, sabemos que es un lugar de paz porque sabemos y es la promesa de Dios de que Él va a estar allí esperando por Claro. nosotros. Entonces, si sabemos que eso existe y creemos que eso existe porque creemos en Cristo, ¿qué estamos haciendo nosotros para que la consecuencia de nuestros actos sea esa y no todo lo contrario, que es este infierno, que también es una promesa de que si vas por el camino que no es, vas para allá? Total. Que no quiere decir que al final no exista la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es mucho más grande de lo que tú y yo y cualquiera pudiera pensar. Podamos pensar. Pero no la podemos dar tampoco por sentado. O sea, eso lo da el Señor. Él lo decide. Él lo decide. Y lo decide según la justicia O sea, divina. bendito sea Dios Que nosotros a veces que también... decida salvarnos a pesar de todos Bendito nuestros Dios. errores. Y como dicen por ahí el dicho coloquial, o sea, si llegas al purgatorio es Por de gracia. broma, ¿sabes? Sí. Es como, ahí en la rayita, ¿ves? Entonces no podemos desligar esas cosas y también entender de que la misericordia es dada a Dios, es dada por Dios a través del uno de los sacramentos más hermosos que tenemos en nuestra iglesia, que es el sacramento de la reconciliación o la confesión, que es el pecado que nos arruina ese plan de salvación, Es el gran obstáculo. el gran obstáculo. El pecado es ese gran obstáculo en ese camino que por más que uno tenga esa intención de ir bien, de no pecar más, de hacer todo lo posible para ir rectos en el camino, ese obstáculo se mueve, crece, te persigue, te pone pruebas. Es algo con lo que tenemos que lidiar diariamente, pero también puede ser nuestra mayor bendición para seguir adelante. Y tú dirás, pero ¿cómo un pecado puede ser la mayor bendición? Donde habita el pecado abunda la gracia. Exacto. ¿Ves? Dice la palabra del Señor. Entonces, Y no también, es que hay que pecar para entrar en gracia, no estamos diciendo no, eso. sino que sino porque La oportunidad el de cambiar, Dios la oportunidad de tener ve la razón. situación y te derrama su gracia para que salgas de ella. Correcto. No para que te quedes ahí pegado Exacto. o estancado, que a veces sucede, pero sucede precisamente es porque lamentablemente nuestra condición humana, y a veces, y en su mayoría esto ocurre muy frecuentemente, nuestras limitaciones, nuestra falta de oración, nuestra alejanía de Dios, Claro. influyen en que nosotros pequemos frecuentemente y sobre todo, que es lo más peligroso, diría, de este gran obstáculo, cuando caemos en pecado mortal. Claro, y que ese es Y un es tema, mortal por eso. y que ese es porque un tema que hay que mata. tratar más adelante porque es sumamente profundo. Claro. Lo que son los pecados mortales, veniales, que porque la diferencia quiere decir que uno es mejor que el otro o que uno me condena y el otro no. Eso me encantaría poder tocarlo en algún tema. Total, en los próximos podcasts. Episodio más adelante. Y algo importante, yo lo veo así, a mí me encanta y mi esposo lo sabe. Cuando yo explico, me gusta hacerlo lo más gráfica posible porque además así aprendo yo. Claro. Todos tenemos la libertad de elegir y podemos elegir el pecado. Eso nadie nos detiene. Dios nos da este libre albedrío de hacer lo que queramos. Así de sencillo. Pero cuando estamos decididos a escuchar a Cristo y a seguir este camino de santidad, porque conocemos lo que es el pecado, conocemos lo que es la condenación y queremos alejarnos de eso. Permanecer en los sacramentos, sobre todo en lo que es la confesión, que es el sacramento de reconciliación con Dios. Es como aquel que va al gimnasio
y toma creatina o toma proteína. Tú puedes ir al gimnasio, tú puedes entrenar, pero esa proteína y esa creatina te va a dar una fuerza especial, te va a dar una resistencia especial o plus para tú seguir con tu camino y llegar a esa meta, que es ser fuerte. Lo mismo pasa espiritualmente. Yo tengo este camino, yo tengo este entrenamiento diario de mantenerme alejado del pecado, pero la confesión es esa vitamina, esa proteína, esa creatina que me da la fortaleza para yo poder seguir adelante, para poder resistir todo ese peso que el pecado nos pone encima. Esas pesas, esos discos del pecado, que la única manera de tolerarlos y seguir adelante y dejarlos es con Cristo a Y través de la confesión. fíjate eso tan importante que comentas, que es que cuando nosotros nos confesamos, automáticamente las gracias se renuevan. Claro, porque además, Vuelve otra cuando tú vez. estás en pecado, hay una pérdida de gracia. ¿A qué me Pierdes la refiero? gracia, pierdes la gracia. ¿A qué me refiero con esto? Que desde el bautismo, desde que somos bautizados, el Espíritu Santo nos llena de gracias, nos llena de bendiciones. Y esas las vamos cultivando a lo largo de nuestra vida, más las que Dios nos sigue enviando, por supuesto. Pero justo en el momento en que decidimos pecar, de la forma que sea, que haya un pecado en nuestra vida, nos quedamos vacíos. Esas gracias completas son retiradas de nuestra vida. Claro. Y de hecho, que te comentaba hace poco que veía un podcast de los Heraldos del Evangelio, podcast que les recomendamos, pero abierta y rotundamente, porque los temas que ellos tocan son temas reales, hablan de la verdad de la iglesia, hablan de la traición, hablan muy bien de lo que es el pecado y la salvación y la condenación. Y si están interesados en todo lo que es este tema, los Heraldos son maravillosos. Y les recomiendo este podcast de los Heraldos pensando en un video que vi hace poco, en donde ellos contaban que justamente cuando tú estás cometiendo ese pecado, te quedas vacío de todas estas gracias. Claro. Que es como cuando tú logras construir en tu vida un imperio o una fortuna y pasa algo que te las arrasa, te quedas vacío. Lo importante de la confesión es que tú puedes recuperar esas gracias. Claro, total. Y algo importantísimo que yo rescato de corazón de el libro de San Luis María Grillón de Montfort, que es el Tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen, que es que María es la tesorera de todas las gracias. Sin la Virgen María es imposible salvarse, es casi imposible. Incluso nos lo dice San Maximiliano María Kolbe. A través de María, nosotros llegamos a Jesús. Es imposible llegar a Jesús verdaderamente si no es a través de la Santísima Virgen. Y no es que nosotros no podamos orar y pedirle a Jesús, que no podamos ir a las... Entonces me podrás decir, bueno, ¿y para qué uno comulga? ¿O para qué uno va a misa? No, sí, uno va a misa a adorar a Dios, a recibir a Jesús. La proteína. Precisamente, y la porque allí, o sea, todos los sacramentos, los 7 sacramentos, son una proteína. Total, para el alma, espíritu, para el alma y el espíritu. Y si yo no puedo creer que solamente hablando con Jesús, así por así, todo se me va a dar o se me va a escuchar. No, y puede que la Virgen, sí, pero... la Virgen o la Escritura nos enseña desde las bodas de Caná. Desde las bodas de Caná, que el mejor camino es a través de su intercesión para poder llegar a Jesús. Entonces los santos, como Padre Pío, como muchísimos santos más, cuando se refieren a la Virgen, se refiere como el mejor camino para poder llegar a Jesús. Desde ese episodio en Canaán se ve que el respeto de Jesús siendo Dios hacia su madre es tan grande Madre. que aunque él
le dijo, no es mi momento, No es mi hora. no es mi hora, igual Igual le lo hizo hizo, caso. lo Entonces, no quiere decir que es la Virgen la que nos hace los milagros, pero sí es la Virgen, esa madre que se acerca a su hijo y dice, hijo, yo sé que esta persona no está en el buen camino, pero escúchalo, ten Ten misericordia de él, misericordia. ve interior. O sea, Es como la Virgen lo convence. claro, la Virgen ¿Ves? lo convence. Y Jesús, pues su madre, atiende a la voz Claro. de su mamá. Entonces, por eso San Maximiliano Kolbe decía, es imposible realmente llegar a Jesús si no es a Sin la través ayuda de... de nuestra Y Santísima ahí es Madre. donde yo voy, donde dice San Luis María Griñón de Montfort. Griñón de Montfort, que decía aquí en una de los tratados, en uno de los números del tratado, dice, Dios ha reunido todas las aguas y les ha dado el nombre de mar, y ha reunido todas las gracias y les ha dado el nombre de María. Hermoso. La única manera para mantener la gracia de Dios es a través de la Virgen Santísima. En ese mar de gracias. En ese mar de gracia. Que es la Si Santísima nosotros Virgen. no nadamos en el mar de gracia que la Santísima Virgen nos quiere dar y que ayer fue día de Nuestra Señora de las Gracias, difícilmente podemos no solo obtener las gracias que Nos va a necesitamos, costar más. sino que incluso no vamos a saber qué ¿Qué gracia gracia necesitamos? necesitamos. Entonces, así como San Luis nos dice, y que hay otra, en el número 10 del Secreto de María, dice, la Santísima Virgen es el tesoro y dispensadora de las gracias de Dios. Ella da a quien quiere, cuanto quiere, como quiere y cuando quiere. Todas las gracias del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea que la mayor bendición que nosotros podemos tener en nuestra vida es la Santísima Virgen. Es que la mayor bendición, a ver, la mayor bendición es la salvación de Cristo. Pero Dios nos ama tanto que además de eso dijo, les dejo a esta criatura bendita que los ama como los amo yo. Madre, aquí tienes a tu hijo. Hijo, aquí tienes a tu madre Y una en madre- la cruz. Y una madre es eso, una madre saca su comida de la boca para dársela a su hijo Como si el- su hijo tiene hambre. como- Una madre protege, una Tal madre cual. cuida. ¿Te acuerdas que yo te comentaba la imagen que hay del pelícano? Claro. Que el pelícano se hace daño a sí mismo Sí, y saca de su sangre para alimentar a sus crías. a sus crías. Que eso es María con nosotros. Eso lo ha hecho Jesús con nosotros. Por supuesto, su ¿Ves? sangre nos alimenta. Su sangre nos alimenta. María, a través de esa cooperación, y nosotros creemos fielmente en la corredención de la Santísima Virgen, No porque ella sea fuente no porque ella sea... de redención, ni porque no. ella en paralelo de redención junto a Cristo, no, sino que ella es colaboradora. colaboradora de la redención. ¿Ves? Entonces nosotros que creemos eso Y fielmente, subordinada de Cristo. sabemos que el Señor, mira, que no ha dado a la Virgen. Cuánto dolor. 7 espadas, 7 dolores En el corazón de en la el Santísima corazón Virgen. por todos, ¿sabes? Desde ese momento, por todos, porque es un proyecto de salvación. ¿Ves? Y Así es. eso es súper... Y qué bonito también Súper ver a la interesante. Virgen en su rol de madre, porque ahí empiezan a llegar todas las madres que conozco a mi cabeza. Mi abuela, mis tías, mi mamá, las mamás de mis amigos, de mis conocidos. Esa parte, como decimos en nuestro país, que una madre es alcahueta, es esa madre Sí. que ayuda y se calla, como bueno, yo sé que lo hiciste mal, pero ven, yo O te cuando ayudo. la abuelita... O No cuando, le digas nada a tu papá. o cuando la abuelita va y te ve, Claro. que te visita y te da la mano, pero hay un Con un billete con un oculto. billetico ahí. No digas nada. No digas nada, quédate tranquilito, pero Claro, entonces, así sucede, claro. así sucede. así pasa con la Virgen, que a veces uno cree que tiene todo perdido con el Padre y dice, no, no hay nada más que hacer. Y viene la Virgen a decirte, hijo, si hay mucho más que hacer,
Vamos, Total. sigue adelante, yo te acompaño. Total. Entonces, eso, a través de la gracia podemos llegar al cielo. Pero esos son los medios de salvación. Exacto. Es un medio de salvación. La Santísima Virgen es un medio de salvación. Y es súper importante. Los sacramentos son medios de salvación. Imagínate una persona que nunca se ha bautizado, que quiere ir por primera vez a Dios. ¿Cuántos pecados no tiene? Por supuesto. Y que en el bautismo se le borra hasta el pecado Limpio. original. Ujú. O Qué sea, se bendición muere también. y va para el cielo. O sea, debería, pues, o sea, Según lo que creemos, según lo claro. que la iglesia nos ha enseñado, es como cuando dicen, mira, ojalá te agarre la muerte después del confesionario, Claro. porque ya vas limpio. Entonces, es ese entender que no solamente existe un infierno porque Dios así lo ha permitido porque le dio la gana. Claro. Es que existe Es que es la la contraparte del justicia bien, de además. Dios que a través de ella, por juicio divino, no puedes ser partícipe del reino de Dios. Y si no eres partícipe del reino de Dios, sencillamente pagas la consecuencia de aquello que te alejó Claro. de ese reino. Entonces, como para comentarlo, porque si existen modelos de salvación, Claro. también existen malos caminos. Por O sea, supuesto. existen modelos Malos de ejemplos. condenación, por decirlo Malos así. ejemplos. Muchos, muy malos ejemplos. Pero además de eso, Dios nos da la bendición de los santos, que son amigos y que son ejemplos verdaderos de hombres verdaderamente pecadores como nosotros, hombres y mujeres pecadores como nosotros, que a veces uno se ve en el espejo y dice, Dios, pero ¿cómo pretendes que yo con toda esta suciedad y con todos los pecados que cometo pueda verdaderamente llegar a ser santo? Claro. Y tú ves a santos como San Agustín, que vivían una vida de desórdenes sexuales, de alcohol, de vicios, excesos, de vicios. locura. ¿Y quién es San Agustín ahora para la iglesia? Creo que es el santo más citado hasta la fecha de todo lo que sabe. Es increíble cómo Dios transforma. Lo mismo dice, mira madre, cómo hago nuevas todas las cosas. Claro. Hace nuevos a cada uno de nosotros, pero nosotros debemos estar dispuestos también Por para supuesto. ello. O sea, todos los santos que hoy día son santos están en el cielo, porque todo aquel que entra al cielo es santo. No todos tuvieron una vida tranquila o de No. mucha oración. Muchos al principio eran terribles. Eran terribles, muchos Terribles. sufrieron mucho. Mucho, O sea, muchos tuvieron una vida muy difícil que cualquiera puede decir, con estos sufrimientos Dios no existe. Posible. ¿Cómo va a existir un Dios que me haga sufrir tanto? Por ejemplo, hay este santo, no recuerdo su nombre, que es uno de los santos chinos, pocos santos chinos que hay, que él toda la vida, si lo puedes buscar ahí, mi amor, Ujú. toda la vida fue adicto al opio. Adicto al opio. Y se pudo salvar por medio de su constancia en la oración y por medio de siempre ir en contra de ese vicio. Y aún así, San Marcos, San Marcos G, creo que era su nombre, patrono de personas con adicciones. porque a veces las personas dicen, bueno, Gerardo, ¿y es que acaso las personas que son viciosas no se pueden salvar? Un drogadicto, ¿se puede salvar o no se puede salvar? Todos nos podemos salvar. Pero en nosotros tiene que haber la disposición y el esfuerzo para poder reventar al pecado, ¿sabes? Para poder decirle no, mira, hacer el esfuerzo, porque la misericordia de Dios no sabemos realmente hasta qué punto llega. Sabemos que es lo máximo, sabemos que es increíble, pero no sabemos hasta qué punto llega. Por supuesto. ¿Ves? Y Tenemos nosotros, que estar preparados. claro, y nosotros, y te puedo asegurar que esta persona que se salvó
no se salvó pensando que porque la misericordia de Dios es infinita, Claro. entonces yo sigo en los vicios que tengo Ujú. No y importa no lo que hago haga, no hago la igual tengo la intención ni la... misericordia de Dios que No me va a importa. perdonar. Total, Dios me va a perdonar. Dios es un Dios de Y justicia. es ahí donde te pasa el reel. Claro. Claro. Es ahí donde te despiertas y dices, ¿dónde estoy? Bueno, ahí. En el lugar donde En el que no creíste. literalmente te hiciste el loco o la loca y te dejaste no en la misericordia de Dios, sino en la injusticia, en tu injusticia de pensar de que Dios lo puede todo, pero no importa lo que yo Lo haga. que yo haga, claro. Y es lo que vemos hoy día. Y volviendo un poquito atrás, cuando nombramos a San Agustín, hay algo que es muy interesante y que quisiera tocar también porque estamos hablando de la decisión de uno como persona y particularmente de ser santo, de alcanzar la santidad. Pero en el caso de San Agustín, él no estaba ni ahí, como dicen los chilenos. Ni ahí. Él no estaba pensando en si se iba a salvar o se iba a condenar, pero era su madre, Santa Mónica, la que pasó años orando y pidiéndole a Dios la conversión de su hijo, Increíble. porque ella tenía la certeza de que si él seguía ese camino, él se iba a condenar. Total. Y ella pasó muchos años de oraciones y lágrimas. Santa Mónica es recordada porque lo que ella entregó, su sacrificio y su penitencia fue el llanto, fueron las lágrimas. Y lo Ella ofreció importante, eso a Dios y logró la conversión de su hijo. Entonces, y lo importante es esa perseverancia. Nosotros la a veces, perseverancia. nosotros a veces pensamos, bueno, La constancia, sí. no puedo, no consigo. O sé que voy a volver a caer, entonces ¿de qué vale? Sé, claro, voy a volver a caer, ¿de qué me sirve? ¿Cuántas veces a lo mejor pudo haber pasado por la mente de Santa Mónica? Ujú. ¿Para qué pedir esto ¿Para si él qué no voy me a hace pedir caso? si él Si está él no quiere perdido? esto, claro, si él Si está él perdido. ya no vale la pena. Y eso es un problemón. Claro, el rendirse. El rendirse es un problemón. Es el mayor problema. ¿Ves? Claro. Porque eso verdaderamente es lo que quiere Satanás. Que te rindas. Satanás quiere que tú te rindas. Satanás quiere que tú verdaderamente creas que la Que ya no gracia hay nada de que Dios no es suficiente Ujú. para que tú puedas vencer. Ujú. Porque Y también nos dice, cuando nos dice la palabra donde existe el pecado, abunda la gracia. Pero como pecador puedes pensar que tanta gracia hay claro, en mi vida que realmente yo intento y no puedo. y no puedo. Como decía un sacerdote en una confesión, me comentaba y decía, te tiene que doler. Te tiene que doler. Si tu trabajo espiritual no tiene el suficiente esfuerzo Ujú. para mostrarte verdaderamente ese dolor por aquello, No sirve de no nada. estás haciendo nada. El temor de Dios no existe. Y en base a eso, yo también he venido reflexionando al respecto. Ayer en una hora de adoración en la que estuve, pensaba y meditaba la pasión de Cristo, haciendo un Vía Crucis. Claro. Y dentro de las meditaciones, en las oraciones del Vía Crucis, se va nombrando como uno va entrando en conciencia de que cada latigazo, cada escupitajo, cada insulto, cada uno de los clavos de Cristo, todo eso son nuestros pecados. O sea, Cristo no solamente fue crucificado una vez, Cristo es crucificado eternamente, Diariamente. día a día, hora tras hora con nuestros pecados. Entonces, cuando el sacerdote en la confesión dice, te tiene que doler, no es solamente porque te tiene que doler porque te estás condenando, es
te tiene que doler porque le estás dando sufrimiento a Cristo. Total, Entonces, sí, total. Cristo es infinitamente misericordioso y Cristo nos perdona, pero Cristo sufre. O sea, en el camino, mientras nosotros vamos cometiendo todos estos pecados diarios y hora tras hora, Él está sufriendo. Y si nos decimos amantes de Cristo y si decimos que lo amamos, que estamos enamorados de Él, que queremos llegar a Él, ¿por qué entonces no se nos enciende ese fueguito de dolor en el corazón de que no solamente me estoy haciendo daño, sino que estoy dañando al que más me ama? Claro. Y tú dañarías a esa persona que tanto amas o que dices que tanto amas. Correcto. ¿Cuántas veces nosotros de la boca para afuera, pero verdaderamente en el corazón, a veces Dios no está ni ahí? O sea, o sea, Dios puede estar, sí, como muchos creen que, no, es que Dios está en todos lados. O sea, Dios está donde se le llama. Dios está donde se le llama. Sí, es omnipresente, sí, pero su omnipresencia también depende de si tú le abres la puerta para que entre en tu vida. Porque además Él siempre está ahí tocando, pero... es que Dios es tan increíble que cuando nos dio el libre albedrío, cuando Él nos da la libertad, Él inclusive nos dice, bueno, yo estoy aquí, pero si tú no me abres la puerta, yo no yo entro a no tu puedo casa. entrar. Sí, O sea, su respeto a nuestra libertad claro. es tan grande que Él dice, oye, yo solamente paso a tu casa si me invitas. Claro. Yo estoy aquí, pero invítame y pasa un poco más. Fíjate tú que nosotros tenemos como un guión, entre comillas, un guión, una pauta, para poder ir Decir viendo. todo lo que queremos decir. Claro, organizarnos un poco también, ¿no? Pero aquí hay una parte que dice el padre Lorenzo. Bueno, que era el padre Loring, El padre Loring, del libro es el para padre salvarse, que Jorge se lo Loring. recomendamos muchísimo. Pero me acordé, no sé por qué en este momento, de la cruz de San Francisco. Cuando el Señor ahí, a través de esa cruz, le habla Ujú. de El ese crucifijo. Cristo Ujú. y le dice, repara mi iglesia. Él pensó que eran las iglesias, las Los estructuras, templos. los templos, y empezaron a remodelar y a reparar. Y después se entendió que era reparar Su iglesia. su iglesia, su cuerpo, Ujú. ese templo místico Ujú. Que somos todos. que somos todos. Y cada vez que nosotros hacemos el bien y lo ofrecemos a Dios, también eso se repara. Por supuesto. Entonces, sí, Ari, Gerardo, muchas veces hemos dado latigazo al Señor con nuestro pecado. Incluso ustedes también, todo el mundo. Y seguimos. Todo el mundo por nuestra condición humana. Pero ¿cuántas veces no hemos detenido para reparar ese daño? A veces incluso pegamos y seguimos caminando, como ¿Sí? si nada. No nos damos cuenta inclusive. Incluso muchas veces nos duele, pero no nos acercamos para Pero no lo repararlo. suficiente. No nos acercamos para repararlo. Por eso no nos duele Nos lo quedamos suficiente incluso llorando. como para claro. Nos quedamos allí y sí, debe doler. Y nos debe doler, bueno, infinitamente. Pero ¿qué hago para poder reparar eso? Y ¿sabes qué pensaba hace unos meses también yendo a una confesión? Cuando yo conozco a Cristo y decido entrar en su camino, decido seguirlo completa y verdaderamente, es a través de mi esposo. Cuando yo lo conocí, una de las primeras salidas que tuvimos me dijo, te voy a llevar a que conozcas a mi mejor amigo. Y yo, pero es que, y tu mejor amigo no es Luis, que está en España, no entiendo nada. Luis, ojalá estés viendo este podcast. Déjame decirte que hay un mejor amigo superior que tú. Entonces, cuando vamos en camino, llegamos a una pequeña capilla donde estaba expuesto el Santísimo. Yo ni siquiera tenía idea de qué era eso que estaba ahí. No sabía, yo vengo de un colegio católico, de una vida y una familia católica no practicante,
Y la verdad que en mi vida nunca yo escuché que era el Santísimo y que era eso. Un sagrario, un tabernáculo. Un sagrario, no tenía una idea muy básica y muy vaga del asunto. Pero cuando Gerardo me lleva ahí y yo veo esa entrega que él tenía ante esto que yo no entendía, dije, oye, aquí hay algo. ¿Qué es esto que está aquí que lo mueve así? Que incluso él dice que es su mejor amigo. Y bueno, empieza nuestro camino y nuestra vida como pareja y Gerardo también como catequista conmigo, día a día hablándome un poco más y yo fui entendiendo y por mi lado también fui investigando, leyendo la palabra de Dios y bueno, han pasado 6 años desde ese momento y sigo investigando, sigo estudiando. De hecho, cada vez que investigo y que estudio más, siento que sé menos, siento que hay muchas cosas más que me faltan por saber. Y a veces no piensen que uno, porque está aquí hablando, se lo sabe todo. Es que uno precisamente porque no se lo sabe todo, es que uno investiga y lo comparte. Claro, porque ¿cuántos no hay así? ¿Cuántos no quieren encontrarse con ese mejor amigo? Y esa impresión, esa impresión que nos llevamos cuando vamos aprendiendo cosas que decimos, wow, pero yo no sabía esto. O qué increíble esto que nadie lo habla. Entonces, bueno, pero si nadie lo habla, seamos nosotros entonces quien empieza a compartir Total. esto. Y nadie entre comillas, porque hay muchas personas que están hablando de esto mismo, pero qué bonito poder ser más. Claro, qué bonito total. poder ser más, cada vez más semillitas que siembren esta certeza de lo que es la salvación, que es Cristo. Salvación es igual a Cristo, no hay salvación sino y que a través de Él. el único camino para poder llegar al cielo es a través de Jesús. La palabra de Dios es clara, yo soy el camino, la verdad y la vida. Todo el que cree en mí tendrá la vida eterna. Nuestro lema de Salus Project es Extra Ecclesiam Nulla Salus, que significa no hay salvación, fuera de la iglesia no hay salvación. No los ha enseñado la tradición, no los ha enseñado la palabra de Dios. Y fuera de la única iglesia verdadera, fundada por nuestro Señor Jesucristo, es la católica. La única manera de que tú te salves. Y no porque nosotros que somos católicos lo decimos, es porque lo dijo Cristo. No porque se nos ocurre, sino porque así el Señor lo quiso. Pero la única manera que tú te puedas salvar fuera de la iglesia es con la ignorancia invencible. Que la ignorancia invencible a través de la teología nos indica de que son aquellas personas que nunca nadie les ha hablado de Dios o que nadie no tienen los medios para que alguien les hable de Dios. Por eso la iglesia es tan misionera. Por eso la iglesia va Esto puede ser estos pueblos, a evangelizar. Estos pueblos en los rincones más escondidos del planeta, que seguramente hay muchos que no conocemos, donde están estas tribus ancestrales que le rinden culto a sus dioses, que son lo que conocen. O por ejemplo, que a veces no puedo acertar verdaderamente, pero es lo que yo considero, que es así. Por ejemplo, algunas partes de China, donde ahí nunca ha llegado el catolicismo por la represión comunista. Ya. ¿Me explico? O sea, ahí todos los gobiernos que han pasado que no han permitido que no hay manera de que llegue porque no... La gracia de Dios solamente por gracia de Dios es la única manera que te pueda salvar. Y ojo, tampoco te garantiza una salvación total. La Santísima Virgen en Garabandal nos indica, antes de ser espirituales, sean buenos. Claro. Sean buenos. O sea, que ser buenos es el primer paso. Es el primer paso. Claro. Uno como para llegar a... Nosotros no creemos que una persona, por ejemplo, mucho que ora, pero mira cómo se comporta. Claro. Es que incluso pasa. Uno puede... pasa. Yo he visto, o sea, yo he presenciado personas de iglesia, entre comillas, me refiero a personas que
van más de una vez a la semana a la iglesia, a la Eucaristía, se confiesan. Y por otro lado, este ateo que no cree, pero ni en su sombra, pero cuando se habla de obras de caridad o de ser bueno, como estamos hablando en este momento, este ateo sobresale sobre esta persona que, a pesar de que está metida en la iglesia y en los sacramentos, cuando es el momento de hacer caridad o una buena acción, o sea, es muy como desde el egoísmo. Bueno, yo me salvo, yo me salvo, yo me salvo, y los demás que vean cómo lo hacen. Seguramente se salva aquel Y por por eso, sus obras de caridad y su bondad, Ujú. que la otra persona que va a la iglesia y comulga todos los días, y no sabemos incluso si está en pecado mortal o no, y es malo con su familia o es malo con sus amigos, no hace caridad, no. Por eso es que este proyecto se llama así. Y no es tampoco que la bondad te garantice una salvación, pero sí te lleva, sí te acerca al Sí camino. te da un puntico para Sí, salvarte. sí te lleva al Y el camino juez donde tienes que estar. divino, nuestro Señor celestial, que lo sabe todo, conoce cada acto que nosotros Conoce hacemos. nuestro corazón. Conoce nuestros corazones, conoce nuestras intenciones. Y por eso esta intención con ustedes, de este programa, de este proyecto, nace para poder llevarles a cada uno de los que nos ven en este momento un poquito de Dios, un poquito de cómo salvarnos, cómo tener las gracias, cómo ser santos sobre todo, cómo ser santo. Y cómo agradarle a Dios. Tan bonito, ¿no? Que de hecho tú tienes una anécdota muy linda que me gusta, que es la del cumpleaños de tu abuela. Hace Sí, poco. claro, mi abuela cumplió años hace poco y ella decía... Saludos a la abuela. Ella decía, me siento bien con mi familia, con todo lo que Dios me ha dado a pesar de las pruebas, pero le preguntaba a Dios, ¿qué tan bien te sientes tú conmigo? ¿Qué tan feliz estás tú conmigo? Claro, o sea, de cómo nuestras acciones repercuten también en Dios. O sea, todo lo que yo hago verdaderamente es para agradar a Dios, le agrada a Dios. Claro, claro, total. Y por eso cerramos este programa invitándoles de corazón a que sientan esa necesidad y se dispongan a pedirle a María Santísima, que ayer se celebró Nuestra Señora de todas las Gracias de la Medalla Milagrosa, que nos dé la gracia de poder experimentar ese temor de Dios, pero de poder también experimentar el deseo inagotable de querer ser santo. Y que ese temor de Dios también va de la mano con el temor de dañar a Dios, ¿no? Claro. No es solamente el temor de lo que me pueda pasar, Claro. sino el temor de todo lo que hago mal puede dañarlo. Puede dañar su corazón, o sea, es un clavo ojo, más en ese corazón, claro, y una espada más en el corazón y ojo, de María. es un temor de fallarle, Claro, de herirlo. Claro. No es miedo. Uh-huh. O sea, al Señor no se le tiene que tener miedo. No. Pero si Dios es un Dios de amor, San Juan nos los dice. Hay que tener temor de lo que uno hace. Temor de lo que, epa, te estoy hiriendo, te estoy haciendo daño. Y que a la vez nos estamos haciendo daño, Claro. Nosotros también. ¿Ves? Entonces, este proyecto nace de eso, Are. Y esto fue un resumen verdaderamente de lo que queremos hablar de aquí en adelante temas en nuestros episodios, y nos encantaría, por favor, que dejen sus comentarios qué les parece esta idea que nosotros tenemos en cuanto a este Salus Project, y también qué les gustaría que conversemos. Esto es una conversación, esto es un espacio de conversación. Este podcast tranquilamente es un momento íntimo con ustedes. Y nos encantaría que nuestros temas pudieran surgir de sus mismas preguntas. Tranquilamente, dejen los comentarios, como dice Are, dejen los comentarios ahí. Mira, podemos hablar de esto, me interesa saber de esto. ¿Cómo se hace para alcanzar esto? O algo que ustedes sepan y nos quieran compartir. Y lo vamos a compartir tranquilamente. También. Entonces, es más que todo eso. O sea, nosotros hacemos esto
No, no porque no, nadie nos está pagando ahorita para hacer esto. Que la gente dice, no, YouTube da mucha plata. Bueno, le dará plata, no sé, a Luisito Comunica, no sé, pero a nosotros de verdad no hacemos esto por dinero. Lo hacemos Es porque difundir un amamos mensaje. tanto la verdad que es Cristo misma Ujú. y la iglesia y su tradición, que llega un punto en nuestras vidas que es imposible callárselo, Exacto. que es imposible no compartirlo. No, Es y como que que, tú tienes algo muy bonito ujú, claro. y no lo vas a compartir Y con aquel que a lo mejor no lo qué conoce. bonito es, yo por lo menos me pongo a pensar cuando voy caminando y veo a todas las personas interactuando en su vida, en su día a día. Imagínate llegar al cielo y poder ver a esa cantidad de personas también contigo. Sí, es decir, que Que eso son no, como temas así como... que eh, todos podamos disfrutar de, a ver, yo como venezolana, cuando hablo de mi patria, cuando hablo de mi país, qué bonito poder ver de nuevo a los venezolanos celebrando algo que nosotros tenemos en nuestro corazón, todos juntos, celebrando ese paraíso de país que queremos. claro, Y lo mismo me pasa con la patria celestial. Es como, qué bonito poder llegar a ese final del cuerpo y el inicio de la vida eterna, pero poder compartirlo con todos, con claro. esos hermanos de la patria de Dios. Claro, imagínate, si uno va de viaje, se encuentra a unos amigos de la misma paisanos de uno y uno se Ujú. alegra, o Claro. uno va de visita a Venezuela como hicimos para casarnos y comparte con la familia y es ese encuentro, es esa Claro. celebración. Eh, Y así como uno busca ese encuentro y esa celebración, también sería maravilloso irnos todos irnos a todos ese al cielo y encuentro. encontrarnos, ah, mira, tú estás Claro. aquí, o por ejemplo decir que no sabemos nada, lo único que medio sabemos es por los místicos de la Bueno, iglesia. sabemos que es una vida más etérea, no es la misma Ajá, vida material. claro, y uno, ah, mira, aquí está San Agustín, ah, mira, aquí está Claro. Padre Pío, ah, está Santa Teresita del Niño Jesús. Me encantaría de verdad poder hacer eso, no sabemos. Pero si en vida es tan bonito, ¿cómo será en el cielo? O sea, si en la vida misma Que por cierto ese encontrarse es tan me bello. estás dando una idea muy buena para nuestro segundo episodio. Vamos a ver si vas a estar de acuerdo. Empezar ya con la vida de los santos, vamos a seleccionar un santo. Sería interesante también si nos pueden dejar en los comentarios algún santo que les gustaría, si tienen algún santo que sea de producto de su devoción. Yo tengo los míos, Gerardo tiene los suyos. Me gustaría ese segundo ¿Por qué no? episodio comenzar con la vida de un santo, o tú con uno y yo con uno. Ahí Y vemos ahí vamos conversando. cómo vamos organizándonos, pero lo importante es que ustedes se llenen de Dios, se empapen de este material que lo hacemos con mucho cariño. Así es. Así que nada, les pedimos que se suscriban al canal, que dejen su like, que compartan este contenido para que sea lo mayor o mayormente difundido para todos aquellos que quieren aprender un poquito de Dios, quieren salvarse, pero sobre todo eso, que quieran amar a Dios con todo su corazón. Y muchísimas gracias a todos los que llegaron hasta el final del video. De verdad, sumamente agradecida porque hemos hablado de todo. Así un poco Hemos largo. hablado de todo, pero queríamos de verdad sacar nuestro corazón para compartir lo que verdaderamente queremos con esto. Y es eso, es compartir con ustedes la vida en Cristo, que es el amor de nuestras vidas. Y no hay vuelta atrás en eso. Total. Que así Así que sea. bueno, nos vemos en un próximo episodio. Muchas gracias. Que estén Dios bien. los bendiga. Amén.